Bueno, hermanos, vamos a estar tocando un tema o vamos a estar estudiando un tema que es de suma importancia. ¿Por qué es de suma importancia? Porque tenemos que entender cómo debemos hablar o predicar la palabra de Dios. Eh, Me preocupa mucho escuchar personas que no le dan importancia a la palabra de Dios, y estoy hablando de personas que pues son conocedores y no le están dando el enfoque a la palabra. Es que la palabra de exhortación es muy mala, la palabra de esto es lo otro, bueno, en fin. Pero, ¿cómo predicaba el Señor Jesús? Y eso es lo que tenemos que entender hoy. ¿Qué era cómo era y qué era lo que él quería transmitir por medio de su mensaje? El Señor Jesús hablaba con amor, pero hablaba con exhortación, y eso es lo que vamos a ver hoy. Porque hablar de puro amor no sirve, hermanos. Porque ¿qué estamos mostrando o qué estamos entonces transmitiendo a aquellas personas que pues andan en pecado? Bueno, Dios es amor, siga pecando entonces, porque Dios es amor. Y no podemos estar en ese enfoque, hermanos. Nosotros tenemos que ponernos ya serios en cuanto a lo que la palabra de Dios quiere indicarnos y cómo quiere indicarnos. Ahora, ¿cómo debo hablar de la palabra de Dios? ¿Cómo debo hablar de la palabra de Dios? Bueno, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí viene lo más importante, hermanos. Ojalá pudiéramos hacer unos apuntes, porque aquí viene lo más importante. Para redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, déme un chancecito que me está fallando aquí la lista. Entonces, aquí, hermanos, vemos lo que es hablar o predicar la palabra de Dios. Si usted ve aquí, pues, o sea, exhortar con toda paciencia y doctrina, redarguye y reprende. Ahora, el modelo perfecto de Jesús, ¿cuál fue? Bueno, si queremos saber cómo hablar de Dios, no hay mejor ejemplo que el Señor Jesucristo. Y para eso debemos ir a la palabra de Dios. Yo siempre he dicho, hermanos, que nosotros, los que ya estamos en el camino del Señor, lo que nos lleva a entender, a obedecer y a practicar con el ejemplo, en este caso del Señor Jesús, es la palabra de Dios. No lo que venga un hombre a transmitirme o a decirme, mira, es que esto no es así, esto es asano. Yo hago lo que la palabra de Dios dice. Yo no puedo hacer lo que un hombre quiere indicarme. Yo tengo que hacer lo que la palabra de Dios me indica a mí y a todos nosotros. Ahora, ¿cómo hablaba el Señor Jesús? En Mateo capítulo 7, versículo 29 dice, si alguien me lo puede leer para poderlo hacer participativo. Mateo capítulo 7, versículo 29, esto es un estudio, entonces podemos participar. Si alguien lo tiene, Mateo 7, 29. Lo tengo, hermano. Listo, Manoenis. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo tiene qué? Autoridad. Autoridad. O sea, que Jesús hablaba con autoridad. Jesús no hablaba porque, mire, hermanito Denis, usted, no, el Señor hablaba con autoridad. Y nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios es hablar con autoridad, no querer a una autoridad, ¿verdad? Humana, que, ay, no, yo me creo doña toda, entonces, no, es hablar con una autoridad como la que el Señor transmitía. Ahora, Jesús no dudaba, Jesús no dudaba cuando él predicaba, él no suavizaba la verdad para agradar a nadie. Eso es muy importante. El Señor Jesús no suavizaba la verdad para agradar. Él más bien no dependía de la opinión de la gente, que eso es muy importante. Ahora, pues hoy muchos predican para ser aceptados, pero Jesús predicaba para transformar. Y eso es el punto que debemos entender. O sea, ¿estamos predicando para ser aceptados o estamos predicando para que el Señor transforme los corazones de las personas? ¿Dónde estamos ubicados?
porque yo no puedo estar predicando o pues cosas que sé que no se debe, que no debo suavizar, porque la Biblia lo dice directo, solo por agradar al grupo de la iglesia, por ejemplo. Entonces, ¿dónde queda la transformación del Señor Jesús? ¿Dónde se predica para que el Señor Jesús transforme los corazones? Porque es muy lindo todo, pero la palabra de Dios habla de amor. Pero no sé qué sigue después. ¿Qué sigue, hermano Denis? ¿Qué es? Dios es amor y qué? También. Fuego consumidor. También es fuego No, consumidor. fuego consumidor. Pero no podemos estar hablando solo de una parte e ignorar la otra. Lamentablemente hoy las personas que se congregan se les ha dicho y hablado mucho del amor, pero ¿qué ha pasado con la otra? ¿Qué es lo que está pasando con aquello que dice que es fuego consumidor? El Señor es paciente, el Señor nos ama, el Señor, bueno, todos lo sabemos, pero también va a llegar un punto en que el Señor va a tener un límite y también dice que es fuego consumidor. Ahora, hablaba la verdad, el Señor Jesús hablaba la verdad sin maquillarla. El Señor Jesús hablaba la verdad sin maquillarla. Y si el Señor Jesús hablaba la verdad sin maquillarla, ¿por qué nosotros queremos a veces maquillar el mensaje? No, es que no quiero hacer sentir mal a este hermano. Es que si este hermano, por ejemplo, de verdad, si es el que más ofrenda, si le digo algo que es capaz que se va y, ¿verdad? Y quedamos. Entonces estamos al final agradando a un hombre y no a Dios. Y creo que nosotros debemos agradarle a Dios. No debemos, y debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús. Él no hablaba maquillando el mensaje, él hablaba directo a las personas. Juan 8:32, si alguien me lo quiere leer, Juan 8:32. Recordemos que aquí es para participar y no estar, no que no se duerman, sino poder participar. Juan 8:32. Ajá. Dice, y no conoceréis la verdad no conoceréis y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús llamó pecado al pecado. Jesús no maquilló, es que el pecado, no, el Señor llamó al pecado pecado y confrontó a los fariseos en Mateo capítulo 23. Los confrontó. Entonces, el Señor Jesús habló del infierno, del arrepentimiento y del juicio. Cosas que hoy no se tocan en las iglesias. Y no estoy hablando de la iglesia, sino estoy hablando en general de muchas iglesias, ¿verdad? Que no tocan este tipo de mensaje. Ya habíamos hablado, ¿verdad? De este conocido Marcos Witt y Danilo Montero, que los dos dijeron, hablo del infierno porque me afecta a la iglesia y la mitad de la iglesia se puede levantar y se puede ir. Entonces, ¿qué estamos hablándole a la iglesia? ¿Qué es lo que estamos hablando? De prosperidad, sí, de amor, pero ¿qué clase de amor estamos hablándole a la iglesia? ¿Qué le estamos enseñando? Sí, Dios nos ama, entonces pues, podemos seguir pecando y seguimos pecando y seguir pecando porque Dios nos ama tanto que podemos seguir en ese mundo de pecado que al final el Señor nos sigue perdonándonos, pero no explica la otra parte, las consecuencias que puede haber después de estar metido en un mundo totalmente equivocado y que muchos pastores de hoy en día están desviando totalmente lo que es en cuanto a las personas que están en sus congregaciones. Ahora, el Señor Jesús no cambió el mensaje para que fuera cómodo. Sabemos, hermano Denis, ¿verdad? Que vemos en muchas iglesias que cuando el mensaje es bonito y muy lindo, ¿cómo están las iglesias? Atiborradas de gente. Repletas, porque qué lindo este mensaje. Uy, este es el mensaje que yo ocupo, un mensaje motivacional, un mensaje que me llene, un mensaje que... Pero cuando usted empieza a hablar lo que dice la palabra de Dios, incomoda a la gente. Y resulta que ya la iglesia se empieza a vaciar, se empieza a quedar sin personas porque a las personas, a la gente no le gusta que se les confronte con la palabra de Dios, que sea el mismo Dios que los esté confrontando. ¿Y cuántas veces en nosotros mismos? Porque yo le voy a ser sincero, a mí cuando empezaba en la Iglesia de Cristo no me gustaba que me confrontaran, me sentía incómodo, pero gracias a Dios que pues la semilla quedó sembrada y en cada uno de los que hoy estamos acá, pero no nos gusta que Dios nos confronte.
que Dios nos ponga en el espejo de frente y nos haga ver lo que verdaderamente somos. Entonces incomoda. Ah, ya no me gustó esta iglesia, porque esta iglesia habla esto, esto y lo otro, pero no estamos siendo humildes en cuanto a recibir aquella corrección de aquel mensaje en nuestros corazones y para nuestras vidas. Entonces, el Señor Jesús, no cambió el mensaje para que fuera cómodo para nadie. No lo cambió. Fue directo. El mensaje del Señor fue directo. Fue, por decirlo así, contundente al corazón. O sea, o cambiamos o seguimos en el mismo, vacilón. ¿Cuál de las dos queremos? ¿Qué es lo que queremos para nuestras vidas? Ahora, el Señor Jesús hablaba con amor y compasión. Mateo capítulo 9 versículo 36. A ver si algún hermano o hermana lo pueden. Mateo capítulo 9 versículo 36. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión Hola de ellos. hermano, lo leo yo. ¿Listo, hermano ¿Me José? escucha bien? Sí. Dice, cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos. Eran como ovejas que no tienen pastor. Gracias. Y al ver las multitudes, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y tenemos dos ejemplos aquí. Tenemos a la mujer adúltera, que no la condenó. El Señor Jesús no condenó no condenó a la mujer adúltera, pero le dijo, no peques más. Fue lo que el Señor dijo. Esperen, porque se me fue atrás la cámara. Méteme ahí, pues. La mujer adúltera no la condenó, pero le dijo, no peques más. Y al joven rico lo amó, pero lo confrontó. Entonces vemos que el Señor, cuando ve aquellas ovejas perdidas, Él tiene compasión por ellas. Para ver, ya un momentito, mano, que se me fue la cámara. Bueno, voy a seguir. El amor no es encubrir el pecado. Y eso es lo que seguramente no se está explicando dentro de las iglesias. El amor no es encubrir el pecado, es decir la verdad con misericordia. Y esto es muy importante porque si tomamos a veces, queremos decir la verdad, pero a nuestra manera nos equivocamos también. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para poder decir esa verdad con amor, pero no encubriendo el pecado de ninguno. El Señor no cubrió el pecado de la mujer adúltera, no cubrió el pecado del joven rico. El Señor Jesús los confrontó. Déjenme para ver qué pasó con la cámara. Ya, listo, ahí estamos. Entonces, el amor no se puede encubrir. El amor no puede encubrir el pecado. Es decir la verdad con misericordia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer y lo que el Señor nos tiene. Hablar como es, ser como el Señor Jesús fue. Ahora, el equilibrio correcto al hablar. Tenemos que tener un equilibrio correcto al hablar. Y la Biblia nos enseña que hablar la palabra incluye varias dimensiones. Uno, redarguir, convencer de pecado, mostrar lo que está mal. En el ejemplo bíblico tenemos a Juan el Bautista confrontó a Herodes en Lucas capítulo 3 versículo 19. Hoy, lamentablemente, decirle a alguien eso que estás haciendo no agrada a Dios es como tocar el ego y el orgullo de aquella persona. Hoy que vengan y nos digan, mira, es que esto toca ese evanecimiento que tenemos, ¿verdad? Creernos y no somos humildes en aceptar aquella, aquella corrección por parte de alguien que viene a hacerlo. Ahora, reprender es corregir con firmeza, llamar al arrepentimiento. Un ejemplo es Jesús limpiando el templo en Mateo capítulo 21, versículo 12. Hoy
Corregir a un hermano que vive en pecado constante es un problema también. Nadie quiere ser corregido y menos cuando nos tocan puntos que sabemos que no, o sea, que no, eso solo yo y punto. No queremos ser corregidos. Tenemos que aprender a ser corregidos. Muchas veces necesitamos ser corregidos, porque si no nos corrigen, ¿cómo podemos seguir avanzando? Si hermano Denis ve algo en mí, no viene y me lo dice directamente, sin adornar, sin andarse por las ramas, dicen aquí en Costa Rica, hermano Denis viene y mira, Randall, es que usted, no, viene directo, hermano Randall, yo siento esto, esto y esto. Eso me va a ayudar a mí para cambiar. Es una corrección que el hermano Denis está viendo, que está viendo que yo no puedo ver. Ahora, ¿cómo podemos llamar al arrepentimiento o cómo podemos arrepentirnos si nos dicen las cosas maquilladas y no como deben de ser? Es imposible. ¿Cómo puedo yo arrepentirme de algo si no vienen y me lo dicen directamente? Entonces, tenemos que entender que reprender es corregir con firmeza, llamando al arrepentimiento para corregir el pecado constante que puede haber en nuestras vidas, que muchas veces nosotros empezamos a ignorar, pero que otro hermano o otra persona puede estar viendo y que es necesario hacerlo. Ahora, hay que exhortar. La palabra de Dios también aquí exhortar. Bueno, vimos ya redarguir, reprender y exhortar, que es animar y levantar. Es animar y levantar. Motivar a seguir adelante a alguna persona. La exhortación viene a hacer esa motivación para yo reconocer en lo que estoy y poder así seguir adelante y no seguir retrocediendo seguramente como se ha estado haciendo. Pablo animó a las iglesias en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11. Dios hoy no ha terminado con nosotros. Dios hoy no ha terminado con nosotros. Por eso debemos levantarnos. Pero ¿por dónde viene ese ánimo para levantarnos? Cuando el Señor nos confronta y nos damos cuenta que estamos mal, que necesitamos más del Señor, que necesitamos acercarnos más a Él. Pero si no hay exhortación y solo amor, es muy difícil que se pueda lograr. Es muy complicado poder entender. Hoy el mundo está equivocado en cuanto a que Dios me ama. Sí, Dios me ama y Dios tiene un amor inmenso por cada uno de nosotros. Pero muchos están jugando con el amor de Dios. Muchos están creyendo que pueden seguir pecando y pecando y pecando, como lo dijimos al principio, porque Dios me ama. Entonces, como Dios me ama, Dios me perdona. Punto. Pero no explicamos verdaderamente lo que continúa y las consecuencias después de seguir jugando con esto. Ahora Dios consuela, sana el corazón. El Señor da esperanza a nosotros. Un ejemplo es Jesús con Marta y María en Juan capítulo 11. Todos lo hemos visto y lo hemos leído. Ahora, Dios, hay que entender que hoy Dios está con nosotros en medio del dolor también. Dios está al cuidado y bajo el control de cada uno de los que hoy estamos acá. Dios sabe cuáles son nuestras luchas. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades. Dios lo entiende. El ser humano no entiende. Yo no puedo entenderlo seguramente, pero el Señor sí lo entiende. Y si el Señor lo entiende, es porque Él sabe que Él es nuestro consolador en nuestros corazones en los momentos difíciles, donde muchos vienen y nos señalan y nos dicen, es que usted, aquel dedo, ¿verdad? Señale y señale. Pero Dios no nos señala. Dios viene y consuela nuestros corazones y podemos acudir a Él para que Él pueda ayudarnos a entender que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra prueba, en medio de nuestro caminar con Él, Él está ahí con nosotros. Ahora, ¿cuál es el peligro de maquillar el mensaje? Y es que hoy en día existe una tendencia muy peligrosa en cuanto a este tema. Y es predicar solo bendiciones. ¿Cuántos hemos escuchado, verdad? Que solo se predican solo bendiciones. Se predica solo prosperidad.
solo mensajes motivacionales, pero se evita el mensaje de pecado, de arrepentimiento y de santidad. Esos mensajes no se tocan. Hoy estaba viendo una noticia de un predicador muy importante aquí en Costa Rica y me llamó mucho la atención porque de verdad que entre cielo y tierra no hay nada oculto, ¿ah? Y pues el hombre tiene una mega iglesia y resulta que hoy, pues encontraron evidencia de lavado de dinero en la iglesia de él. Entonces, donde se habla estos temas, podemos llegar a la conclusión de que, pues, de ahí, hay algo detrás de esto. Intereses que no es salvar a los que el Señor tiene ahí, no es mostrarles santidad ante nuestro Dios y menos arrepentimiento. No hay forma para mostrar pecado. Lamentablemente, como lo dije hace un rato, si hablo del pecado, la mitad de la iglesia se levanta y se va. ¿Por qué? Porque están maquillando el mensaje del Señor. Ahora, hay una advertencia bíblica en Gálatas capítulo 1, versículo 10. No sé si alguien me lo puede leer. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Y esto es muy importante lo que vamos a leer en Gálatas, porque esto a mí lo tengo muy en mi corazón, la verdad, porque es algo que debemos de entender todos los que servimos al Señor. Manuel, Ajá, lo tengo. ajá. Dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién estamos agradando? ¿A quién estoy agradando? ¿A quién está agradando el que está allá? ¿A quién estamos agradando al final? Porque al final, al que le vamos a dar cuentas es a Dios. El único el que está con nosotros, el que nos conoce, el que nos ayuda a levantarnos, el que tiene el control absoluto de nuestras vidas es el Señor. ¿Por qué queremos agradar a hombres? ¿Por qué queremos hablar o maquillar el mensaje del Señor? Porque aquella persona puede ofenderse por lo que dice el mensaje. Se van a enojar conmigo, pero ¿por qué conmigo? Si yo nada más estoy dando el mensaje del Señor. Y hay muchas personas que lamentablemente se enojan. Muchas personas que empiezan a hablar, que empiezan a decir, no, pero es que ese mensaje, es que esto, es que lo otro, y empiezan a tomar una actitud, no, y contra el predicador, y al final, pues, ¿el predicador qué? Al final están tomando una actitud negativa es con Dios, no con el predicador o el que esté llevando el mensaje. Entonces, ¿a quién? Y de eso debemos de meternos en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿A quién queremos agradarle? ¿A los hombres o queremos agradarle a Dios? ¿Dónde o qué queremos de verdad nosotros hacer? ¿Obedientes al Señor o quedar bien con hombres que al final pues irán a la presencia del Señor y a presentarse tal y como se va a presentar usted y como me voy a presentar yo, a dar cuentas? Y eso tenemos que entenderlo. Ahora, Ezequiel 33:8, a ver si me lo puede alguien leer también. Ezequiel capítulo 33, versículo 8. Y esto es todavía todo es importante, pero esto es importante entender qué es lo que nosotros tenemos que hablar. Si alguien lo tiene, puede leerlo. ¿No? Sí, hermano, ¿lo puedo leer? Sí, José. Sí. Es posible que te diga que le avises al perverso. Perverso, ciertamente morirás. Si no hablas con él y le adviertes que cambie su conducta, entonces morirá por su pecado. Pero a ti te haré responsable de su muerte. ¿Sigo leyendo? Gracias, José. No, hasta el 8. Qué interesante, ¿verdad? Entender que si no advierto al impío, su sangre será demandada de nuestras manos. Oigo, y eso no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo la palabra de Dios en Ezequiel 33, capítulo 33, versículo 8. Si no adviertes al impío, su sangre será demandada de tu mano. Esto, hermanos, es serio. Esto es serio. Porque usted o cualquiera que quiera silenciar la palabra de Dios,
es pecado también. Y nos estamos metiendo en un grave problema por no advertir al impío, incluso a los mismos hermanos de la iglesia que estamos viendo que están en alguna situación, hasta en mi persona. Ojo, hermanos de la iglesia, hasta en mi persona, si no hay una corrección y ustedes se quedan en silencio, es pecado, hermanos. Y esa sangre va a ser derramada de nuestras manos, dice aquí la palabra de Dios. Tenemos que tomar en serio lo que estamos o cómo estamos hablando de la palabra del Señor. Yo siento, hermanos, que no podemos estar maquillando el mensaje. No se puede estar maquillando. El Señor quiere que seamos personas que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús en cuanto cómo Él hablaba y predicaba la palabra. Ahora, los principios claros para hablar la palabra es, uno, hablar la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Yo le digo al hermano Denis cuando nos sentamos a conversar, yo le digo, hermano, yo creo que el Señor fue tan perfecto que Él dejó la palabra como para que la entendiéramos y no estuviéramos interpretando absolutamente nada. O sea, si dice no no peques, no adulteres, no forniques, no mientas, no. O sea, ya está muy claro qué vamos a interpretar de ahí. ¿Qué vamos a interpretar? Ahora, hay que hablar con la verdad. Tenemos que hablar a la iglesia o cuando salimos a evangelizar, hablar de la verdad, pero con amor, prudencia, ¿verdad? Y guiados por el Espíritu Santo. Porque no nos vamos a ir a sentar a pelear ahí con un X persona de otra doctrina. Mira, es que vos, sí. No, porque ya ahí es otra cosa. Pero hay que hablar la verdad de lo que dice la palabra de Dios, con amor, sí, pero también mostrando la otra parte. Ahora, no podemos alterar el mensaje. Y lamentablemente esto está sucediendo hoy en día. Se está alterando el mensaje de Dios. Si usted diezma tanto, entonces, mira, el Señor te va a sanar, el Señor te va a multiplicar, te va a dar una casa, ¿Dónde dice eso? Alteran el mensaje del Señor. En Proverbios capítulo 30, si alguien me lo puede leer también, Proverbios capítulo 30, versículos del 5 al 6. Está bien claro también. Proverbios capítulo 30, versículos del 5 al 6. El que lo tenga lo puede leer. La hermana va a leer, hermano. A ver, Ajá. toda palabra de Dios es perfecta y Él da seguridad a los que lo buscan. Así que no trates de cambiar lo que Dios dice, porque Él te castigará y demostrará que eres un mentiroso. Amén. No hay que añadir ni quitar la palabra, es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Cuando usted va a hablar del Señor, usted va a hablar de la palabra de lo que el Señor dejó escrito. Usted no tiene por qué hablar de algo que usted siente, de lo que yo creo, porque lo que usted siente, lo que usted crea, no tiene validez para el Señor. Es hablar la palabra perfecta, que es su palabra, y poder así que el Señor trabaje en los corazones de aquellas personas que necesitan ser transformadas. Hay que entender que ninguno de nosotros aquí va a transformar a nadie. Es el Señor por medio de su palabra que lo va a hacer. Ahora, número 2, hay que hablar con amor. Efesios 4:15, algún hermano si me lo... Efesios 4:15. Efesios 4:15. Que lo tenga lo puede leer. Uh-huh. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo que la verdad en amor. O sea, no es solo amor, es siguiendo la verdad en el amor. ¿Que la cabeza es qué? Cristo. Cristo. La verdad sin amor hiere. Y el amor sin verdad engaña. Entonces, tenemos que entender que hay que hablar con amor, pero con la verdad. No de que, mira, hermano Denis, yo amo mucho al hermano Denis, entonces, hermano, vea, y ahí me pego una pequeña mentirita, ¿verdad? Para no decirle la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Eso no es amor. Ya ahí no hay amor. Ahí hay otra cosa, totalmente, ya fuera de lo que dice, decíamos de lo que es
meter o interpretar otra cosa que no está ahí. Tenemos que entender que hay que hablar con amor, pero la verdad a aquella persona. Si yo digo amar a la hermana Julieta, yo voy a hablarle con amor a la hermana, pero la verdad. Mira, hermana Julieta, esto, ya lo que hice aquí. La verdad. Pero yo no me voy a sentar y decir, hermana Julieta, y cierro la Biblia y empiezo a hablar un montón de cosas que no tienen sentido ni lógica, porque no están escritas en la palabra de Dios, que al final podrá levantar el ánimo de la hermana Julieta, pero que en lo espiritual no va a servir de absolutamente nada. Ahora, hay que hablar con sabiduría, y esto es algo tan importante. Yo digo, Señor, qué importante es hablar con sabiduría. Yo le digo al Señor, Señor, ayúdame, por favor, a hablar con sabiduría, a no herir, a no lastimar, a no desanimar, a no desmotivar. Y creo que eso es algo muy importante. Colosenses 4:6, para que mientras me lo vayan buscando, para que lo puedan leer. Hay que ser sabios. No todo se dice de la misma manera ni en el mismo momento. Eso es importante. No todo se dice de la manera que yo creo que tengo que decirlo. Entonces yo lo voy a decir así. No sabemos si estamos desanimando al hermano, si lo estamos lastimando, si lo estamos hiriendo. Inclusive, si estamos más bien apartando y estamos siendo una piedra de tropiezo para que aquel hermano más bien se aleje del Señor. Colosenses 4:6. Yo, hermano, ¿me Sí, escucha? José. Sí. Sean siempre amables e inteligentes al hablar. Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Amén. Hay que ser sabio. Y hay veces que vienen y preguntan algo y fue, que nos negamos, ¿verdad? Y reaccionamos de la manera. No, tenemos que ser sabios en todo. Por eso tenemos que pedirle al Señor tanta sabiduría, porque no es llamarnos siervos, no es llamarnos solamente hijos, es también ser sabios y dejar que el Señor haga con nosotros esos cambios que muestren a Dios en nuestros corazones. Pero lamentablemente hay veces que no se muestra ese amor de Dios y más bien, como les digo, llegamos a herir, a desanimar y muchas veces a hacer piedra de tropiezo para hermanos, para que se vayan hasta la iglesia y se aparten de Dios. Esto no es una justificación, pero esto sucede mucho también. Entonces hay que pedirle al Señor sabiduría. En 4, hay que hablar conforme a lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hablemos. Y eso podemos leerlo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 4, si alguien también lo puede ir buscando. No son con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice ahí, pero vamos a leerlo completo. 1 Corintios capítulo 2 versículo 4. 1 Corintios 2:4. Si alguien lo tiene, también lo puede leer. 1 Corintios 2:4. Lo tengo, ¿no? Sí, hermano. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, no son con palabras humanas, ¿verdad? No somos nosotros los que llegamos y queremos dar un mensaje porque yo soy muy cargo y lo voy a dar así. No, nosotros tenemos que aprender que el que nosotros nos ayuda es el Espíritu Santo a hablar lo que tenemos, hablar correctamente su palabra. No podemos y ir, si por ejemplo, sin orar, sin meternos en oración, bueno, voy a ir así al tarantantán, dicen aquí, voy a hablarle a algún hermano o alguna persona sin haberme metido en oración, sin ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, no son con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es conforme a lo que el Espíritu Santo nos indique a cada uno de nosotros. Ahora, ejemplos actuales, bueno, la forma incorrecta, Dios te ama, sigue como estás. No importa el pecado, Dios entiende todo. Y esto es una frase tan
tan ya, tan dicha ahora, porque yo he escuchado esta frase, no importa el pecado, Dios te ama, Dios te ama tal y como eres. José, Dios te ama tal y como eres, o sea, no cambie, Dios lo ama a usted así. Una mentira. Dios no me ama siendo un pecador. Dios me ama, cierto, pero no ama mi pecado. Dios quiere transformar mi vida, quiere renovar mi vida, pero no como estoy, en lleno de pecado. Él quiere transformarme. Pero ¿cuántas veces hemos oído esto? Y esto es un engaño espiritual. Esto es un engaño espiritual que hoy muchos o la mayoría de gente está en ese engaño. Ahora, Dios nos ama profundamente, eso es cierto, pero quiere transformarnos total, no un 98, no un 97, ni un 90, no, es total, es total. Y eso también está en nosotros porque a veces queremos entregarle solo el 99, el 99.9%, pero el 1% me lo dejo escondido, ¿verdad? Como en la predicación de Omar. El pecado oculto me lo guardo, me lo escondo, sabiendo que Dios ya lo conoce. Lo que el Señor quiere es que lo pongamos delante de Él para que ya empiece a hacer toda su obra. Dios no me ama como soy. Dios quiere transformar mi vida para amarme como un hijo verdadero de Él, que está en un proceso, que va a fallar, pero que Dios sabe que estoy poniendo también, estoy en mis luchas, pero sé que Él está conmigo. Pero tenemos que quitarnos esa palabra, Dios te ama tal y como usted es. Porque lo que estamos haciendo es que estamos llevando un montón de gente entonces caminándolos para el infierno. Porque Dios no ama al pecado. Dios nos ama a nosotros, mas no el pecado. Y eso hay que entenderlo. Ahora, el pecado destruye, pero en Cristo hay restauración. Es cierto, ¿cuántos de nosotros el pecado en algún momento nos destruyó? El pecado en algún momento nos dañó. Pero cuando vinimos al Señor hubo una restauración y hoy hemos sido restaurados. Hoy ha habido un cambio en nuestras vidas. Hoy tenemos un caminar totalmente diferente. Y yo siempre pondré a la hermana Julieta. La hermana Julieta es un testimonio para mí. Y no porque esté ahí, porque siempre cuando hablamos yo se lo digo. Para mí la hermana Julieta es un testimonio grande. Y ella ha sido el puente para que hoy toda su familia esté en los caminos del Señor. Y su yerno, por cierto, que se bautizó el domingo, era el único que faltaba, ¿no, hermana Julieta? Y el Señor vio la fidelidad de la hermana y cómo su familia ha caminado y su yerno el domingo se está bautizando. Entonces, vemos restauración y cuando Dios restaura a uno, resulta que viene y empieza a restaurar a los demás. Y empezamos a ver la restauración de mi hija, la restauración de mi yerno, y empiezo a ver todo lo que el Señor, por medio de mí, ha hecho. Siempre, ¿verdad? Entendiendo que somos un instrumento de Dios, nada más. Ahora, un ejemplo es un padre que ve a su hijo en malas decisiones. ¿Qué hacemos nosotros como papás, los que somos papás, cuando vemos a un hijo en malas decisiones? No, le decimos, no pasa nada, todo está bien. Yo no le digo eso a mi hijo. Digo, venga, siéntese, vamos a hablar. Y el Señor no es así, el Señor nos va a decir, nos ve algo incorrecto y va a decir, mira, Denis, no pasa nada, todo está bien. No, eso no lo va a decir el Señor. Y eso tenemos que entender y empezar a ver. Ahora, lo correcto es, te amo, pero te está destruyendo. Dios tiene algo mejor para ti. Eso es lo que tenemos que decir, ser directos, hablar la verdad y no hablar cosas que no son. Porque podemos estar siendo, nuevamente repito, una piedra de tropiezo para aquellas personas. Eso es hablar como Cristo. Amor, verdad y dirección. Eso es hablar como Cristo. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar como Jesús? ¿Por qué es tan importante seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús? Bueno, porque está en juego la salvación de las personas, primero que todo. Está en juego la salvación de muchas personas y que si no hablamos la verdad, lamentablemente estamos abriendo el portillo o el camino para que sigan caminando incorrectamente. Porque somos representantes de Dios. Ojo, esto es muy importante, porque somos representantes de Dios. Porque porque un mensaje incorrecto puede condenar a las personas.
y lamentablemente pongámonos a pensar cuántas personas por un mensaje incorrecto hoy que ya murieron, han ido a condenación eterna al infierno por un mensaje incorrecto, porque la verdad transforma, no el entretenimiento. O sea, y vemos que ahora las iglesias es un puro entretenimiento, luces, humo, y usted aquello parece una discoteca imitando al mundo. Es entretenimiento. Este predicador, pastor Dante Gebel, él dice, bueno, yo soy motivador, yo soy, hasta se autocalifica como payaso. Entonces, ¿quién está hablando la palabra de Dios? ¿Cómo se está llevando la palabra de Dios? Y en aplicación personal, deberíamos de preguntarnos, ¿estoy predicando para agradar o para transformar? Y esas son preguntas que nos deberíamos de llevar en nuestros corazones hoy para poder examinarnos con la ayuda del Señor. ¿Estoy predicando para agradar o para transformar? Evito temas difíciles. Evitamos temas difíciles. No, pues no, esto mejor después o que no sé qué, pero ¿estoy lleno del espíritu o solo de conocimiento? Eso es importante, porque el conocimiento, ¿qué decía Pablo, hermano Denis? De los títulos y Vanessa, todo. No, y dice, aparte que envanece, que habla de todas esas carajas, que lo tenía, ¿por qué? por basura. Por basura. El conocimiento es importante, pero si no va acompañado o lleno por el Espíritu Santo, de nada sirve, de nada sirve. Esa es la palabra de Dios, que el conocimiento envanece. Y hoy conocemos tal vez muchas personas que están envanecidas por el conocimiento que tienen, pero no por lo que el Espíritu Santo les mueve. Ahora, también debemos entender que, hacernos otra pregunta, mi mensaje confronta, exhorta, sana y edifica, o simplemente es un mensaje que estamos maquillando para que la iglesia esté contenta y feliz. Hermanos, hablar de la palabra de Dios no es opcional, es una responsabilidad muy sagrada. Por eso los que estamos, pues el que el Señor nos ha puesto, ¿verdad?, al frente de una iglesia, yo a veces le digo, Señor, yo pues ayúdame a mantenerme porque si no, pues estoy en graves problemas, porque es algo es una responsabilidad muy grande con Dios, con Dios. Debemos hablar como Jesús con autoridad, con verdad, con amor y con valentía. Y con valentía. No hay que maquillar el mensaje, pero sin perder la misericordia. Creo, hermanos, que el Señor nos ha mandado a predicar su palabra, a predicar lo que Él quiere que el mundo sin esperanza sepa. Pero si lo hacemos de la manera incorrecta, ¿cómo esa verdad puede rescatar a aquellas personas que no tienen esperanza, aquellas personas en drogadicción, aquellas personas alcohólicas, aquellas personas en las cárceles, aquellas personas en agonía? ¿Cómo va a rescatar el Señor a esas personas si no estamos hablando como debe ser la palabra de Dios? Y yo creo, hermanos y hermanas, que debemos de entender que el Señor Jesús nunca maquilló. El Señor Jesús habló con amor, con exhortación, con, con, para que nos examináramos, para que entendiéramos, pero debemos recibir el mensaje de parte de Dios y no del predicador. Recuerdo, lo he contado, y la hermana Julieta también. Ya casi le doy el micrófono, hermana Julieta. La hermana Julieta, un día estábamos hablando y comentábamos, por cierto, aquí está el hermano Luis, que Dios me lo bendiga. Estábamos hablando que el hermano Luis es el que vino a abrir la obra acá en Palmares, en donde vivimos. Y resulta que hablando, decía la hermana Julieta, cuando ves que predicar, el hermano Luis, yo decía, pero ¿y por qué me está tirando? Me está tirando. Y yo le decía, yo pensaba lo mismo, decía yo, porque decía yo, seguro Alejandra, mi esposa, seguro habló con el hermano Luis y por eso el hermano Luis me está mandando a mí. En aquel tiempo, en la inmadurez que había espiritual. Hoy yo creo que la hermana Julieta y yo entendemos que cuando se habla un mensaje y Dios quiera tocar nuestros corazones, ya sabemos que no es que aquel me está tirando, no, es que el Señor está tocando mi corazón. El Señor quiere transformar esa área en mí. Pero es cuando hablamos y recibimos
el mensaje correctamente de parte del Señor. Bueno, hermanos, este es el estudio que teníamos para hoy. Si alguien quiere aportar, pues es el tiempo de aportar. Los hermanos, las personas que estuvieron conectadas, que Dios me los bendiga. Bendiciones.